Bueno, pues nada, mientras que se ultima la presentación, voy a pasar a presentar a Fernando Valladares, que vamos, estoy convencida que todos los que estamos aquí conocemos de su larga trayectoria y bueno, te voy a dar unas pinceladas, pero merece la pena mencionar algunos de los logros de su trayectoria. Él es profesor de investigación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del espacio europeo de investigación. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La investigación científica sobre los impactos de la actividad humana en los ecosistemas terrestres de Fernando Valladares comenzó hace 30 años, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, que daría origen a los principales convenios para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Cabe destacar especialmente su labor de investigación, formación y comunicación sobre los impactos de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Ha publicado más de 450 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal. Tiene un índice H de citaciones de sus trabajos de 85. Desde 2015 es científico altamente citado en el área de ecología y medio ambiente, lo que corresponde al grupo del 1% de científicos de mayor impacto internacional, según Thomson Reuters. Ha impartido más de 220 conferencias y cursos en más de 37 universidades y centros de investigación de todo el mundo. Dirigido 20 tesis doctorales. Ha sido durante 8 años presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre y es actualmente vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. Su importante contribución a la divulgación científica en numerosos medios de comunicación y directamente en sus canales en redes sociales ha sido reconocida con diferentes galardones, entre ellos el Premio Rey Jaime I de Investigación en la categoría de Protección del Medio Ambiente o el Premio de Comunicación Medioambiental de los Premios a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA. Bueno, Fernando, estamos encantados de tenerte aquí. Yo tengo que agradecer además tu cercanía, tu disposición, porque ha sido complicado a nivel logístico que hoy a esta hora esté aquí con nosotros, pero Lo hemos logrado. Pero lo hemos logrado. Y bueno, quiero recordar tanto a los asistentes presenciales como a los que nos siguen que pueden al final de su presentación hacer también preguntas. Y bueno, simplemente decir el título de tu ponencia: los desafíos urgentes en sostenibilidad pasan por entender dónde estamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer estar hoy aquí en estas jornadas. Me hacía ilusión conocer, aunque lo conoceré muy por encima, el campus tecnológico. Gracias a Rosa por actuar ahí de enlace y a todos por hacer posible estas jornadas, que en el fondo creo que es un marco para hablar de cosas urgentes, importantes, apremiantes, a veces con un tinte un poco tremendo, a veces con un tinte esperanzador. Y esa mezcla de lo tremendo y lo esperanzador es un poco lo que voy a ir engranando en la presentación. Los milagros no encajan muy bien con la ciencia y yo como científico los milagros en principio no los apoyo mucho. ¿Por qué hablo de milagros? Bueno, porque estamos en una escena donde los políticos nos han acostumbrado a la promesa de milagros y hemos normalizado los milagros. Milagros como, por ejemplo, bajar impuestos y aumentar servicios. Eso es un milagro. Hay otro milagro parecido, más relacionado con la sostenibilidad quizá, que es mitigar el cambio climático, pero seguir aumentando el consumo de combustibles fósiles. Estos son milagros. Hay una dinámica que se establece con el círculo del milagro en el cual hay un emisor de milagros y hay un receptor de milagros. Es decir, hay gente ávida de escucharlos y hay gente ávida de producirlos. Y los científicos y los tecnólogos nos quedamos un poco ojipláticos diciendo esto no puede ser según los datos. En fin, la sociedad está compuesta de muchos componentes, la ciencia no tiene la última palabra ni mucho menos, y yo como científico aporto lo que creo que puedo aportar, pero luego la decisión es de todos. Pero es que mucha gente espera milagros, como digo, y la Agenda 2030 es de cumplirse un milagro, por varias razones. En primer lugar, porque no avanzamos con paso decidido. Es una agenda maravillosa,
es estupenda. A cualquier persona que le contemos algo extraído de la Agenda 2030 le va a encantar, porque está apoyada sobre los derechos humanos. Y es de las cosas que de alguna manera despierta más consenso y más apoyo unánime. Pero ¿qué hacemos con los derechos humanos? Globalmente, con los derechos humanos los ignoramos en el casi, diría, mejor de los casos. Hablaremos algo más de ello, pero tras 8 años de la Agenda 2030, llevamos desde el 2015, hemos pasado el Ecuador, el cumplimiento es muy escaso. Quizá la humanidad sigue la estrategia de los adolescentes y lo dejan todo para la noche de antes, y el 31 de diciembre del año 2030, ¿no? Cumpliremos los 17 objetivos y todo el centenar de tareas. Parece difícil. Yo diría que tendríamos que apurar el paso ahora que todavía nos quedan 7 años, ¿no? El papel de los científicos muchas veces es este papel algo incómodo de Pepito Grillo, de recordar dónde estamos, de refrescar el diagnóstico. Esta parte la haré. Y luego proponer salidas a situaciones en las que estamos un poco atrancadas. Pero, indudablemente, que se cumpla mejor o peor la Agenda 2030 no es algo científico, no es algo tecnológico, es algo político y social. Y esto lo digo con cierta pena porque yo ya estaba lanzado y digo, venga, yo solo y con ayuda de 4 científicos más lo cumplimos, pero no basta, no sirve, no va a funcionar. Necesitamos que la ciudadanía, que el sector privado, que el sector público, que la administración lo entienda, lo asuma y lo empuje. Y de momento, como digo, no estamos empujando. Y se nos están complicando las cosas. Parece que siempre hay otra cosa que se nos impone o que se nos interpone. Cuando avanzamos en el cambio climático viene una pandemia. Cuando resolvemos la pandemia viene una invasión en Ucrania. Cuando aparece una oportunidad de establecer un nuevo orden mundial, resulta que Israel se lo toma muy en serio con Palestina después de 70 años de estar por allí en un conflicto eterno. Siempre hay problemas, y si no vemos que esos problemas están estrechamente conectados con el modelo de civilización y que en el fondo no nos hemos atrevido en el último siglo en abordar el origen de los problemas, solo iremos poniendo pequeños parches aquí y allá. La Agenda 2030 era una agenda esperanzadora, digo era, hablo un poco en esperanza, digamos de cómo se gestó. Se gestó precisamente porque son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque se tocan muchos palos, desde el agua hasta el derecho a la educación, hasta una ciudad, el medio ambiente, muchos palos que tienen que ver con derechos humanos. Realmente esta agenda, la cumplamos mejor o peor, representa un elixir de lo que la humanidad desearía para sí misma. Quizá es muy utópica y por eso en parte no la estamos cumpliendo. Como sabéis, la ventana para hacer cosas se va cerrando, no solo la ventana temporal, sino la ventana de oportunidad. Las circunstancias no esperan eternamente y hay cosas que se vienen complicando, ¿no? La ventana en parte se cierra porque de lo que sí vamos avanzando es a la hora de reventar lo que se conoce como límites planetarios. Los límites planetarios son básicamente 9 cosas necesarias para que una de las especies más exigentes que hay en el planeta, que somos nosotros, esté viva. Cuando se habla medio en broma o mis hijos me toman el pelo, papá, ya vas a salvar el mundo. No, el mundo, esto no hay que salvar el planeta, no, lo que hay es que asegurarse de las condiciones para que nosotros podamos estar en el mundo, que no son cualquier condición. Temperatura, agua, proteínas, oxígeno, necesitamos mucho. Y eso es casi milagroso, ya que he empezado hablando de milagros, que lo tengamos disponible todas las mañanas al levantarnos, ¿no? Y eso podría no ser así durante mucho tiempo si seguimos reventando límites planetarios. Los límites planetarios son condiciones físicas, químicas y biológicas necesarias para nosotros, para que los seres humanos podamos tener un hueco en este planeta. Nos llevó más o menos medio siglo reventar los 3 primeros. Después, en 6 años más, reventamos el segundo. Ahí tenéis una pequeña evolución. La gráfica representa en verde la zona segura para la humanidad según esos 9 ejes, esos 9 límites planetarios. Como veis, en el 2009 ya habíamos sobrepasado esa zona verde de seguridad para 3 de ellos. En el 2015, 1 más. En el 2023, 2 más. En total se calcula que 6 de los 9 ya no está en zona segura para nosotros. Entre ellos está el cambio climático, distintas formas de contaminación, aerosoles, plásticos, nitrógeno y el más reciente, el del agua, al que le dedicaré algo más de tiempo. A mí me gusta más esta representación. Esto es un artículo reciente en una revista que seguro conocéis, o al menos os sonará el nombre. Nature es
una de esas 3 o 4 grandes revistas en las que es muy difícil publicar y donde hay mucha competencia por sacar temas muy variados de investigación puntera e importante. Bien, en este artículo se representan los límites planetarios, como veis, como una rosquilla. De hecho, está apoyado en la economía de la rosquilla, de una mujer, Kate Raworth, del Reino Unido, que enfoca la nueva economía, la economía terrestre, porque vivimos todavía en una economía extraterrestre. La economía en la que nos desarrollamos no es una economía terrestre, porque no cumple con los principios de la termodinámica, de la física, de la química. ¿No? El crecimiento indefinido que caracteriza a la economía que todavía ejercemos no es una economía terrestre, pero empieza a haber, y mujeres tenían que ser, líderes que empujan hacia una nueva economía acorde a los límites del planeta. Bien, esa rosquilla tiene 2 límites, los externos, que son límites físicos, químicos y biológicos que hablaba antes, pero también tiene un límite interno, por eso tiene esa forma de donut o de rosquilla. Esos límites internos son precisamente los relacionados con los derechos humanos, con las condiciones mínimas que no deberíamos permitir que fueran a menos para mantener ese nivel de bienestar, de dignidad y de salud que todos podemos entender como valores mínimos. La humanidad debería transitar en esa zona verde entre los límites físicos, químicos y biológicos que llevamos 20 o 30 años documentando y viendo cómo el cambio climático, etcétera, se van excediendo, y no bajar de esos límites de bienestar, salud, dignidad y derechos que estarían representados por ese círculo interior. Deciros que este modelo económico alternativo no es completo y no es una alternativa radical al capitalismo, pero indudablemente del capitalismo hay que ir huyendo con discreción, pero también con decisión. Y esa huida parcial, a trozos, esa transición hacia otros modelos, ya se está ensayando en lo que se conoce como las ciudades sin miedo, las fearless cities. Las ciudades sin miedo van ensayando partes de ese nuevo modelo económico, y tenemos algunas en España, no solo Barcelona, sí hay unas cuantas, que van ensayando esas otras fórmulas. Y mientras nos dedicamos a nuestras múltiples tareas, ya vamos teniendo datos. La nueva economía tiene 30 años de teoría, tiene 20 años de observaciones y ya tiene 10 años de experimentos. Es decir, tiene los 3 pilares de la ciencia. Hablaremos un poco más de ello, pero sí insistir desde el primer momento que la sostenibilidad no es opcional. Vivimos en una sociedad, cuando uno va a un supermercado, elige qué tipo de leche, si está descremada, si tiene más enriquecida en omega 3. Estamos tan acostumbrados a elegir, elegimos la ropa, elegimos el sitio de vacaciones. Nuestra sociedad se apoya en elegir. Tanto es así que tenemos al cerebro sumamente estresado porque nunca había tenido que tomar tantas decisiones. Bien, la sostenibilidad no hay que elegirla. La sostenibilidad solo podemos elegir si la aplicamos o si esperamos a que ocurra. La sostenibilidad es ese momento en que esas condiciones físicas, químicas y biológicas se imponen o las aceptamos. Es lo único que podemos elegir. Eso es sostenibilidad. Sostenibilidad es quedarte en ese margen y si no, game over, ¿no? Se acaba el juego. Y fijaros el límite planetario que hemos violado más recientemente, pero que lo hemos hecho de una manera tan exponencial que va a ir siendo el que cada vez más se va a manifestar como insostenible, es el del agua. El agua es un bien común, pero lo estamos empezando a tratar como una mercancía. Vengo de Canarias, allí en Canarias el agua no es un bien común, está privatizado. Y han empezado a tomar conciencia los canarios y las canarias de la situación de vulnerabilidad que supone tener privatizado un bien común. Sabéis que se nos pusieron los pelos como escarpias cuando el agua salió o casi sale a bolsa en Wall Street, ¿no? En algunos sitios como en la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II ha tenido distintos escarceos con la privatización. Es un recurso potente, económicamente muy relevante y por tanto muy tentador para ser privatizado. Si buscáis guerras por el agua, encontraréis una batalla épica que la ganó David frente a Goliat en Cochabamba, en Bolivia, donde el intento de privatización iba realmente muy en serio y la ciudadanía muy decidida y muy valiente lo logró impedir. Pero eso está siempre ahí, esa amenaza a que un bien de primera necesidad como es el agua, un ODS, el acceso universal a un agua saludable, pues se vulnere. Estamos transgrediendo ese límite planetario porque el
el abuso del agua hace que sea insostenible, totalmente insostenible, y tenemos que recuperar, porque el planeta es azul por el agua, pero el 97,5% de ese agua es salada. Por tanto, no es apta para la vida humana y para la vida de muchas especies. Y el tiempo, aquí tenemos un concepto clave, el tiempo que tarda la naturaleza en generar agua dulce, no lo respetamos. Aquí es un tema de tiempos, la sostenibilidad es un tema de tiempos. No hay nada más renovable que el petróleo. Si nos preocupan las energías renovables, el petróleo es renovable. Su tiempo de renovación es unos cuantos millones de años. Y nosotros gastamos en una mañana, en una tarde, o viniendo desde Málaga en el taxi, he gastado millones de años de fotosíntesis y fosilización. Aquí hay un tema de escalas temporales. Y el agua la estamos robando. La estamos robando a las siguientes generaciones. Porque precisamente al usarla con esta intensidad, no estamos dando tiempo a que se regenere y quede en suficiente cantidad para los más jóvenes, para nuestros propios hijos. El que haya agua para hoy no significa que haya agua para mañana, ni mucho menos por ese tema de los tiempos. Y esto es algo tremendo. Para simplificar, no soy muy partidario de traer grandes cantidades de números que se nos aturde el entendimiento. Yo personalmente tampoco tengo buena memoria para recordarlos, y lo simplifico en la regla de los tercios. Con el agua os traigo 3 ejemplos de 3 reglas de tercios. En primer lugar, la Organización Meteorológica Mundial ha hecho un análisis por el cual estima que para el 2050, que parece lejos, pero a la vuelta de la esquina, necesitaremos 1/3 más de agua. Quedaros con este dato porque hoy 1/3 de la humanidad no tiene suficiente agua. Es decir, ya hoy tenemos un problema grave hasta el punto de 2/3 de la humanidad solo son los que tienen agua y 1/3 no tiene suficiente, y vamos a necesitar 1/3 más de aquí a nada. Y todavía hay otra cuestión más que lo podemos recordar como dentro de esto de la regla de los tercios. Recientemente un informe muestra que la Unión Europea, no estamos hablando de países digamos, en zonas hiperáridas, no, la propia Unión Europea, y no solo la parte mediterránea, sur de Europa, sino buena parte del centro de Europa, estará sometido a gran estrés hídrico. Se calcula que para el 2070 1/3 aproximadamente de la superficie de la Unión Europea estará sometido a un elevado estrés hídrico. Europa. Este cambio climático que va poniendo las cosas más difíciles, sumados a un uso muy poco sensato de este recurso lento de reponer, como es el agua dulce, está poniendo ya en jaque a la propia Unión Europea. ¿Nos preocupa el petróleo? Sí. Pues más vale que nos vayamos preocupando por el agua, porque su dependencia, su demanda, su insostenibilidad va creciendo muy rápidamente. Los científicos decimos, oye, sobre todo en grandes zonas como en la que estamos, cada vez va a llover menos y no hay planes serios de reducir ese consumo, sino más bien al contrario. En España se dedica una cantidad sorprendente de agua, no ya a la agricultura, sino al regadío. Y se riegan especies tradicionalmente de secano o que soportan bien la sequía, como el olivo, porque está un cactus que reguemos va a crecer más. Esto es un tema muy llamativo porque veréis que en realidad regamos cosas que no hacen falta. Muchas cosas que no hacen falta. No solo el olivo. A pesar de la escasez hídrica, España es el país europeo con mayor superficie de cultivos de regadío, casi 4 millones de hectáreas. Y se conceden anualmente nuevas y nuevas hectáreas de regadío. Lo malo no es que se celebre, indica que no se ha entendido nada. España está llena de paradojas y para resolverlas lo primero es ponerlas sobre la mesa. Cuando eventualmente tengamos que ir a un psicólogo o un psiquiatra por problemas personales, mentales, veréis cómo el tratamiento pasa por poner sobre la mesa contradicciones que normalmente son la fuente de un trauma, de un bloqueo. Pues las paradojas, nuestra sociedad tiene una forma de sortearlas, ignorándolas, negándolas que existen o no hablando de ellas, y son esos famosos muertos en el armario que acaban tarde o temprano aflorando. En España tenemos un serio problema del agua que hasta que no ha habido algunos momentos coyunturales extraordinarios, por ejemplo, Cataluña ha vuelto a declarar en este año ha sido la primera vez en la historia de Cataluña que ha declarado emergencia hídrica en varios de sus municipios. Nunca había ocurrido.
Ocurrió en el verano y ha vuelto a ocurrir ahora. Municipios catalanes sin agua, pero en Andalucía tenéis el norte de Córdoba crónicamente sin agua y duchándose con agua mineral. En Salamanca 3/4 de lo mismo. No es algo que va a venir en el futuro, es algo que está ocurriendo ya. Y embotellamos agua teniendo una de las mejores aguas del grifo del mundo. España, globalmente, aunque haya municipios con un agua un poco de peor calidad, España tiene un agua de grifo estupenda. Y sin embargo embotellamos, somos uno de los países que embotella más cantidad de agua y que consume más agua embotellada en todo el espacio europeo. 1.000 millones de euros nos gastamos los españoles en consumir, producir y embotellar agua. Y pensemos que el coste de ese agua embotellada es del orden de 21 céntimos el litro cuando el agua del grifo es 0,0015. Pero es que además hay un pequeño problema que todos sabréis, que es que no tenemos ni la remota idea de qué hacer con tantos envases de plástico. Producimos el doble aproximadamente de la comida que necesitamos. Y muchos representantes políticos, tanto de este país como de otros países de nuestro entorno, sobre todo del norte global, especialmente en Europa, insisten en que como hay hambruna en el mundo hay que producir más comida. No, este es un concepto clave. Si entendemos, si yo fuera capaz de explicaros bien, que precisamente porque producimos hambruna, entonces estaremos yendo al origen de la insostenibilidad de un aspecto clave en la civilización actual, que es la producción de comida. No podemos ser 8.000 millones de personas si no hay comida, está claro, igual que no podríamos ser los 8.000 millones si no tenemos un acceso a una gran cantidad de energía. Son elementos básicos para ser todos los que somos. Pero producimos el doble. El doble, no es que produzcamos un 5, un 10, un 15. Tenemos mecanismos institucionalizados para producir un exceso de comida, y ese exceso de comida genera muchos problemas ambientales, pero sobre todo genera hambre, paradójicamente, muy difícil de explicar, de justificar, ¿no? La comida que tiramos nos sale a todos carísimo. Hay mecanismos instrumentados por la política agraria comunitaria para tirar comida, porque hay algo que es casi tan sagrado como la madre, que es el precio de mercado. Con tal de que el precio del mercado no baje o suba de determinados valores, se puede hacer casi cualquier cosa, entre otras, tirar comida. Y, por ejemplo, cuando los tomates bajan de un determinado precio, entonces se tiran y están instrumentados los mecanismos para que se tiren y vuelva a subir el precio del tomate. Esto que hemos normalizado y que está en el marco jurídico y en el procedimiento administrativo de países de nuestro entorno y en España incluido, nos sale extraordinariamente caro. Hablábamos del agua. Bien, pues dedicamos un 23% del agua dulce del planeta para regar plantas que vamos a tirar. Un 23% de un recurso que ya está en clara limitación. Además, ocupamos una superficie del planeta de 12%. Si lo comparamos, ese 12% que uno puede decir es mucho, es poco. Bueno, pues el 12% de las es más o menos lo mismo que tenemos protegido con espacios naturales nacionales, con reservas, espacios de interés. Hemos protegido aproximadamente un 15%. Bueno, pues dedicamos una superficie parecida cuyos frutos vamos a tirar. Y, por supuesto, el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero están generadas por esa producción y esa gestión de una comida para tirarla. O sea, nos sale carísimo. Eso sí, el precio del mercado se regula estupendamente, como en tantos otros sitios. Pero Doñana, ¿por qué es una maravilla internacional? Porque es un parque de primer nivel que tiene todas las medidas de protección habidas y por haber. Porque tiene un milagro, es el milagro del agua en un sitio seco. En un sitio donde hay sol y calor, hay agua. Esa combinación le da productividad, le da biodiversidad y le da un gran valor a las aves migratorias, de las cuales muchos de vosotros habéis visto pasar estos días. Esto es Doñana. La sequía en Doñana, no grueso de la sequía de Doñana, perceptible la señal del cambio climático. Es, sobre todo, el uso insostenible del agua. La bajada drástica en las últimas décadas del freático de Doñana es debida a la explotación, tanto de los pozos legales como de los ilegales. No es solo cuestión de pozos ilegales. Los propios pozos legales están que fueron planeados o incluso autorizados.
Esto lo hemos decidido todos, unos más que otros, pero esto nos parece normal, tener fresas muy tempranas y ser las primeras fresas de toda Europa y en un espacio vulnerable. ¿Cuánto vale el agua de Doñana? ¿Le ponemos precio? ¿Cuánto vale el litro de agua de Parque Nacional? No he conocido ni un economista que me sepa decir cuánto vale el litro de agua de un parque nacional. Posiblemente sea impagable y lo gastamos o lo empleamos en hacer fresas. Esto es una decisión que tenemos que entender entre todos, ¿no? Los problemas de convertir el orden y en lugar de ser un objetivo de desarrollo sostenible, en lugar de ser una prioridad, estar supeditada la producción de comida a primero el negocio y después dar de comer, es lo que nos ha traído aquí a muchos de estos problemas ambientales serios. Y es un ejemplo de insostenibilidad nunca al origen del problema. Se ponen pequeños parches, eficiencia. Ya me estás hablando. Yo cuando digo estas cosas a veces me escribe un correo electrónico. A veces pongo ejemplos de explicar a un niño o una niña de 8 o 9 años. Muy difícil de explicar porque te miran así como diciendo, por lo que acabamos de ver en la asignatura anterior, Claro, muy bien. Menos mal que alguien ha entendido lo que es un desierto. Cuando me meto en producción agrícola intensiva, esta macroindustria de producción de alimentos en el desierto, a veces me escriben todos en lo personal, agricultores o ganaderos que están intentando su sistema fantásticos y que son el valor del agua. Ellos en una pinza, como ocurre que en realidad están atrapados en una pinza en la que tienen que producir a unos precios de mercado en los que tienen unas condiciones de juego en las que se han hipotecado comprando agroquímicos que probablemente no harían falta, pero que el sistema les arrastra, y al final están intentando un servicio que nunca tuvo que darse. En la transición del secano al regadío en el desierto es un paso muy poco sostenible en concepto, ¿no? Fijaros, el año pasado, en los dos lados del Atlántico, dos grandes periódicos hacían eco y publicaciones científicas sobre uno de los mayores disparates que el ser humano en el siglo XXI hace con el agua, que es el césped. Hemos normalizado el césped para usos más recreativos o menos recreativos, y cuando se calcula la cantidad de agua que se nos va a de ahí puede salir ese tercio que necesitamos. La cantidad es... pero también pensemos de dónde surge la idea del césped. Surgió en el siglo para epatar a los pobres. Los franceses se rodeaban de una extensa zona completamente inútil y carísima que dejaba gente del pueblo que decía, ¿en serio? Les impresionó y verdes que rodeaban al palacio que el propio palacio. Ese es el origen del césped. Y ahora igual de disparatado que cuando se creó, solo que cada vez somos más, cada vez las hectáreas de césped crecen y crecen, pero el agua decrece y decrece. Así que si nos vamos a dar, que es mi propuesta, os animo porque normalmente las civilizaciones sucumben. Llega un momento que fallan orgánicamente, es muy interesante analizar por qué colapsan las civilizaciones, colapsología, y que funciona muy bien hacia atrás. Colapsaron el Imperio Romano, la civilización azteca o maya o distintos imperios europeos, etc. La civilización es que colapsa. Un par de piezas nuevas que no tuvieron otras sociedades. Tenemos unas herramientas tecnológicas tremendas y tenemos una actualización que nos permite entender muy bien a tiempo real dónde estamos. ¿Vale? Esto es de los últimos 20.000 años, en las cuales una civilización se reprograma y dice, llevamos rumbo de colisión, pues transicionamos
hacia otro modelo de civilización. Y una de las cosas que hay que meter en el tema de civilización es nuestra relación con la naturaleza y en concreto con el agua. El cambio climático, que sabéis mucho de cambio climático, insistir en la idea de que el cambio climático ya está aquí, futuro, no es ese clima que verán nuestros hijos, es el clima que estamos viendo aquí. El año pasado recuerdo que murieron 11.000 españoles y españolas por las olas de calor. 40. A media eran 9, se llevaron por delante a mucha gente, a muchos miles de españoles. Las olas de calor, 43 grados en San Sebastián, pero eso, o sea, en Andalucía los 40 no asustan, institucionalizada la siesta, saludable, las calles estrechas, las paredes blancas y toda una cultura relacionada con el calor. Pero en San Sebastián, encima la gran humedad, 43 grados. Hace tren, no estaban, nunca tuvieron esas temperaturas, nunca pusieron unas juntas en sus trenes porque es que nunca pensaron que esas vías iban a estar sometidas a esas temperaturas. Este año 2023 han dejado sorprendidos a todos, incluyendo a los propios científicos. Porque es muy complejo. El cambio luego es mucho más que la atmósfera y mucho más que el propio clima. Aquí tenéis una evolución desde el mes de julio hasta el septiembre de cómo serían las temperaturas, esas bandas punteadas, ese valor central es el promedio de los últimos 30 años. Tenéis el rango de oscilación, ya veis en naranja o amarillo, 2022, todo el año por encima, muchos meses por encima, y ya el 2023, una anomalía más cálido desde que hay registro, el cálido que hay registro, el agosto más cálido que hay registro, octubre, noviembre, y el año más cálido desde que se ha podido medir. Y el cambio afecta al ser humano de muchas maneras. Somos una especie muy vulnerable, que necesita muchas cosas. El cambio climático mata directamente por olas de calor o eventos extremos, pero indirectamente formas, afectando las enfermedades infecciosas, afectando la calidad del aire o del agua, afectando de cosas que acaban repercutiendo en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra esperanza de vida. La esperanza de vida, por primera vez en nuestra historia, es inferior para nuestros hijos que para los padres. Estadísticamente, menos que nosotros. Y eso no es porque la medicina no tiene progresos, la medicina sigue al galope tendido. La misma medicina que duplicó el siglo XX sigue creciendo, pero la amenaza ambiental crece más deprisa y neutraliza esos avances de la medicina e incluso los contrarresta. Últimamente, de los últimos 4 o 5 años, la esperanza de vida está estancada y, como digo, nuestros teoría siempre en términos estadísticos. Vamos a poner del peor estado. Estamos en las guerras, Ucrania, Palestina, bien. Guerras y conflictos, aquí tenéis algunos mapas. La intensidad del color es el número de muertos a la guerra. Se calcula 125.000 personas cada. Que se ven afectados por esos conflictos y también mueren. 300.000. ¿Por qué estoy hablando de esto? Geopolíticos que han surgido en estos meses o en este año, en estos años, y conflictos violentos. Pero mirad los números. Más o menos 400.000. Es muy difícil calcular cuánto muere de cambio climático. Por muertes directas, más o menos, solo las muertes directas son más que todos los conflictos. Pero si les metemos todas las muertes de personas que mueren cada año por el cambio climático. 100% de dinero. El Producto Interior Bruto global, pero también a escala de los países, sobre todo del hemisferio, vamos, del norte global, es, como digo, una tercera
cambio climático en comparación con la que dedicamos a la violencia, al conflicto armado, al armamento, etc. Nos mata en proporción 100 veces menos que es la degradación ambiental y, en este caso concreto, el cambio climático. El origen del cambio climático nos daría para hablar largo y tendido, pero básicamente es convertir el suministro de energía en un negocio. Algo muy parecido, si no lo mismo, que lo que decíamos para producir comida. Producir comida lo hemos convertido en un negocio. La política comunitaria, igual que el Tratado de la Carta de Energía, son dos. Y otro para a los europeos. Ya no estamos ahí. En pie. Esos tratados para ser sanos y felices. Es el chip de la producción. Hacer calidad. No cumplamos los objetivos que nos hemos impuesto en la Agenda 2030, porque esa Agenda 2030 es en realidad un periodo de tiempo concreto de una inercia tremenda que empezó con la revolución industrial y seguimos ahí. Hace tiempo que seguimos con ese modelo. Cumbre del clima, ¿no? Que se haga una cumbre del clima que nunca se habla, y yo como científico, lo que os decía del círculo del milagro, a mí se me quedan los ojos así, abiertos, de decir, ¿cómo es? Mete un milagro y que alguien se lo crea y como alguien se lo cree, siguen produciendo. Pues lo mismo en un país que no solo nos reduce, sino que promete y planea aumentarlas. ¿Y los gobiernos? Los gobiernos no solo de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, esquizofrénicos. Yo es que no puedo definirlos de otro, porque firman el Acuerdo de París en 2015, estupendo, que nos cargó de Can, si recordáis a Obama, bien, que decía que para quedarnos en la zona segura de calentamiento debíamos reducir emisiones. Mejor o peor, pero había que reducir emisiones. Y seguimos aumentándolas. O sea, es verdad que no las aumentamos al mismo ritmo, algo vamos mejorando, pero siguen creciendo. A ti te dicen, Barcelona queda por allí, y tú te pones a caminar a Barcelona. Si a ti te dicen que para quedarte en la zona de seguridad climática y esto de la esquizofrenia de los gobiernos es aplican en los telediarios el cambio climático y subsidian. ¿Cómo se subsidia? Yo estaría muriendo de muerte natural en muchos sitios porque cuesta más energía sacarlo de la que te va a dar quemándolo. Y no dejamos que eso ocurra. Subsidiando, subvencionando esa extracción de petróleo deficitario en muchas zonas. Porque tenemos ya la industria creada, porque hay que generar coches, por lo que queda. Esto con la reciente esquizofrenia. Con el Tratado de Carta de Energía, pues que con la política agraria comunitaria, son cuestiones que contravienen el Acuerdo de París. Entonces los estados firman una cosa y contraria, y de alguna manera no es coherente. Y vivimos en una especie de espejismo avalado por algunos modelos que ve con los datos de la economía de este país, que es pensar que a medida que tenemos más dinero, más músculo financiero, más capacidad tecnológica, nuestra huella ambiental va a disminuir. Y esto no se ha visto nunca. En esa gráfica que apenas intuís, lo que se representa es Producto Interior Bruto, va creciendo con el tiempo,
emisiones de gases de efecto invernadero, va creciendo con el tiempo, contaminación va creciendo con el tiempo, nunca se ve pudiera contrarrestar esto. Creo que es un mensaje que no solo podemos tener suficiente claro y por eso me pongo tan enfático. Pensemos que la sociedad necesita del sector privado. No podemos ignorar al sector privado porque no tenemos ni músculo financiero suficiente, ni la agenda para cambiar los precios para mañana que tiene el sector privado. Necesitamos al sector privado. Es fácil criticarlo, hay muchas entre la patronal y los trabajadores, en fin, hay una tensa que vivimos desde hace siglos, pero la necesitamos. Muy bien, dado que hay cambios rápidos y profundos, tanto en el clima, en el medio ambiente, en la propia sociedad, en la geopolítica, en las normativas, las directivas europeas, la financiación, la economía, el sector privado nos necesita a nosotros. No son independientes. La sociedad por el asa a la sartén de la economía del sector privado. No necesitamos y nos tenemos que poner extraordinariamente la confianza, la poesía, poniendo contra las cuerdas muchas cosas y está impulsando cambios en la normativa que van a hacer que muchas empresas simplemente no existan de aquí a unos pocos años, porque su modelo de negocio no encaja en las normativas. Así que tenemos que aliarnos, necesitamos a la sociedad y entre todos necesitamos que, pues lo que falta, el ingrediente, unas administraciones fuertes y valientes. En algún momento fueron adelantadas por la economía y solo de vez en cuando se hacen notar poniendo topes, regulaciones, pero normalmente es la economía la que todos escuchamos y por la noche deseamos que el Producto Interior Bruto crezca y entonces todo irá bien independientemente y digan unos políticos que normalmente están pintados en la pared porque no nos acordamos de que cada 4 años los votantes no nos representan. No, está funcionando y tenemos que entre todos cambiarlo. Y a esto es algo que tenemos una oportunidad histórica de cambiar de modelo de civilización, porque hay muchas cosas que no funcionan y son convenios, no son leyes inapelables de la naturaleza que no hay quien las cambie, no. El sistema democrático, capitalista, etcétera, son cosas que hemos acordado. Su funcionamiento o mal funcionamiento es pues cómo hemos acabado haciéndolo, pues lo podemos hacer de otra manera, propongámonoslo, si no lo proponemos. Y ahora me voy a permitirme meterme con una parte de la sociedad que es muy pequeñita pero que tiene mucho impacto, que son los millonarios. Hay varios informes, no sé exactamente cómo llegan a el límite entre ellos, pero cada vez hay menos millonarios que son más millonarios. La desigualdad, ¿no? El origen de la desigualdad es que cada vez son menos pero más ricos y hay más pobres, ¿no? Bien, en 2030, al final, cuando la Agenda 2030 llegaría, si se cumple, a su momento culmen, solo ese 0,7% de la población mundial emitirá 30 veces por encima del límite establecido para no superar ese 1,5 grados de calentamiento. Un poquito más tarde, en el 2050, esa población de millonarios muy pequeña y menguante habrá emitido el 72% de todas las emisiones que podría emitir toda la humanidad para quedarnos en una zona de seguridad climática. Lejos de igualdad, no, especialmente después de la COVID, la desigualdad ha sufrido un repunte tremendo. Y la desigualdad nos puede enfadar, nos puede hacer sentir que es un mundo injusto, hay conflictos religiosos, espirituales, emocionales, pero sobre todo, y como científico, quiero poner sobre la mesa algo mucho más transversal que la ideología, que el dinero, que la espiritualidad, porque de eso cada uno pues que tenga el que tenga y sabemos que es muy diverso. Es la función, la funcionalidad de la sociedad se ve comprometida por la desigualdad. Nos sale muy cara la desigualdad. Para poner hay un trabajo científico que
Pakistán o Nicaragua, esa que más o menos tendemos a aceptar, que no nos gusta mucho, pero que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa desigualdad moderada nos cuesta el doble de energía que una sociedad igualitaria. Y tenemos un problema energético. Así que las personas, si miramos los derechos humanos, si vamos al origen de cómo está conformada la Agenda 2030 o la Carta de los Derechos Humanos o las aspiraciones del modelo civilizatorio, una manifestación de una disfunción que es el consumo energético insostenible. El cambio climático. Esta es la segunda razón estimando el cambio climático. La ciencia se ha quedado claramente corta. Mire que llevamos 50 años, yo personalmente 30, pero la ciencia, sobre todo desde, no sé, por ejemplo, el crecimiento de Donella Meadows o el informe del MIT, del Mediterranean Institute of Technology, en los años 70, apuntando al cambio. No, en primera razón, por la en el cambio climático, implicaciones sociales, puede modificar, afectar a la economía o a las millones de personas. Segunda es por las preguntas, por la temas, hay unos 15. Si queréis que hablemos de los 9 gigantes, lo que me interesa es que os quede un poco en la cabeza las 3 razones por las que la ciencia se ha quedado corta, ¿no? Porque el clima no es solo clima, porque el clima es complicado y porque la ciencia es muy prudente. Parece un dibujo de Walt Disney, en realidad colorín y cada flecha tiene detrás mucha matemática, muchas bases de datos, mucha física y mucho modelo. Está publicada en una de las mejores revistas, se publicó el año pasado, la PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista, como digo, sumamente prestigiosa, y este artículo nos viene a recordar, sin entrar en los detalles de este artículo y toda la numerología que hay detrás de ese gráfico, la cascada de efectos que acaban despertando, desencadenando las alteraciones en el clima. Vamos por la parte de arriba, calentamiento global. Muy bien, esa parte la entendemos todos. Muy bien, el calentamiento, por ejemplo, sube el nivel del mar. Ahí tenemos la flecha, sí, ya sabemos que sube el nivel del mar. Bien, el nivel del mar provoca desplazamiento de millones de personas, también provoca fallos en las comidas, en la disponibilidad de alimentos. Vale, vamos entendiendo. El calentamiento global también provoca vectores de enfermedades infecciosas que se mueven hacia zonas que tradicionalmente eran más frías. Eso genera mortalidad, eso genera problemas sociales. Por otro lado, tenemos los extremos climáticos, ¿no? Que matan directamente, que nos preocupan. Esto provoca más desplazamientos, provoca conflictos internacionales. Ah, esto me va sonando. Los conflictos internacionales, la mortalidad, los riesgos, los desplazamientos están entrando en una fragilidad de los estados. La fragilidad de los estados exacerba la vulnerabilidad de la población, la cadena de suministros, y también acelera el propio cambio climático. Una sociedad más desigual, emite más. Así que toda esta serie de procesos que se van del clima, que el cambio climático... Si una persona viene a hablaros de cambio climático, de presiones atmosféricas, de velocidad del viento y de temperaturas, solo es pequeña de lo que es el cambio climático. Es como si para explicar el cuadro de las meninas os lleváis una foto o una imagen del perro. Apenas os enteráis del cuadro de las meninas. Solo mirando la dinámica atmosférica no se entiende el cambio climático. Y por eso también la ciencia se ha quedado corta,
porque la ciencia, como en la sociedad, nos vamos especializando en el físico del aire, tal, y vamos entendiendo. Si de repente alguien hace una mirada y empieza a entender que la fragilidad de los estados, las democracias que no funcionan, la vulneración de derechos es cambio climático, dices, ostras, esto no lo vi venir. Pero si no se mete eso dentro de la ecuación, no se explica lo que está ocurriendo con el clima en el planeta. Todo esto para deciros que la sostenibilidad que decía al principio, que no es opcional, que la sostenibilidad se acabará imponiendo y nuestra inteligencia estará en que la pilotemos, que la abordemos, que la planifiquemos. Y en concreto yo propongo que pensemos en 3 etapas. Veis que voy mucho en 3, ¿no? La regla de los tercios, 3 razones por qué la ciencia no se ha quedado corta con el cambio climático. Ahora 3 pasos. ¿Por qué 3? Porque es más que 2. 2 es muy básico, ya sabemos las conversaciones estas de convencer o morir, tú tienes razón o yo estoy equivocado, blancos y negros, hombres y mujeres, todas estas cosas que son 2 no recogen mentalidad de los fenómenos. Así que voy a 3. Más de 3 ya también se viene difícil de explicar, pero digamos que la sostenibilidad greenwashing sería el primer paso ambiental. Y aunque todos sabemos que no es muy interesante, no está mal como primer paso. Porque ¿qué es el greenwashing? El greenwashing es quedarse claramente corto. Greenwashing es tú tener una huella ambiental así y preocuparte de esta parte. Sí, nuestra empresa tiene vasos de cartón y todo el agua se bebe en vasos de cartón. Y tiene una contaminación sobre el río Guadalete. Ah, ya, sí, ya veré. A ver, no es proporcional, ¿no? Bien, pero yo lo quiero poner en primer paso. Es una toma de conciencia. Dices, me doy cuenta de que no soy neutro en emisiones o que tengo una huella económica, mi sector de actividad, mi empresa, mi grupo de trabajo tiene una huella y de momento pues utilizamos papel reciclado. Bueno, bien, primer paso, pero no hay que quedarse mucho tiempo en la fase 1, hay que pasar rápidamente a la fase 2. La fase 2 se puede llamar también más con menos. Vamos a hacer más con menos. Bien, economía circular, os sonará las famosas 3 Rs, reducir, reciclar, reutilizar. Bien, no está mal, pero también es insuficiente. Es un paso mucho más honesto, más profundo, más decidido que el quedarte en la fase de greenwashing, pero no es suficiente, porque todavía sigue teniendo una palabra envenenada, que es la de más. Y además tiene la trampa que ya hace 2 siglos o siglo y medio, Jevons descubrió con la eficiencia. La eficiencia en aquel entonces era utilizar el carbón con más eficiencia. Entonces decía, bueno, entonces puedo hacer más con menos. Claro, pero si tú haces más, al final hay más consumo de carbón, más emisión, más contaminación. Y ya vio esa paradoja, ¿no? Se le llama también en economía efecto rebote. Tú aumentas la eficiencia de algo y al final se usa más ese algo. Tú obligas a todo el parque móvil a que sea más eficiente en el uso del combustible y al final hay más parque móvil y hay más coches que compensan con creces la eficiencia por cada uno de los coches. Así que la fase 2 de más con menos es interesante, es mejor que la 1, pero es insuficiente. Hay que ir en cuanto se pueda y en todos los ámbitos que se pueda a la fase 3, que es menos con menos. Esa duele. Esa es la que pica, pero esa es la que realmente es sostenible. Hacer menos. Fijaros, hay una parte del hacer menos que a casi todo el mundo le gusta, que es trabajar menos. ¿Ven? Pues empecemos por ahí. Luego ya discuta con la patronal si te pagan lo mismo por trabajar menos, pero eso es otra. De momento, trabajar menos. Bien, ahora hablaremos un poco de este tipo de situaciones, ¿no? De la situación 3, en la que tímidamente algunos sectores de actividad, algunos países, algunas ciudades sin miedo, van menos con menos. Hay que llegar a la 3, pero ¿quién empieza? En un entorno competitivo, que también lo hemos dado por hecho, pero que no tiene por qué ser. Pensamos que es que todo es competitivo. Coge el dinero y corre, si no lo coges tú, lo cogerá otro, pero ¿por qué? No es necesariamente ese el único entorno. Ese entorno tiene unas reglas de juego implacables. Por supuesto que impulsa la economía, impulsa lo que sea. Por no caer, eres capaz de correr un maratón cuando no has entrenado en tu vida. Pero las dificultades de un entorno competitivo en una situación en la que estamos reventando 6 de los 9 límites planetarios, hace evidente que la competencia en algún momento hay que frenarla. Ahora, ¿quién se autolimita?
qué empresa, qué sector, qué comunidad autónoma, qué municipio se autolimita, en un entorno donde todo es competitivo, se pone a sí mismo o a sí misma en una situación de debilidad. Eso es una extraordinaria valentía y casi un suicidio. Pero hay que favorecer las condiciones para que vayamos migrando a la cooperación, a la colaboración y no a la competencia. Cuando hablo con el sector privado, tenemos conversaciones con el sector farmacéutico, el textil, pues les pido que me pongan ejemplos en su ámbito de colaboración, de cooperación. Y de momento son pequeños, están en la fase, como digamos, del greenwashing. Colaboro con esta, pero en que puedo le doy, porque me interesa ponerme por delante. Luego, un intangible, claro, la transparencia. Claro, si tú eres muy transparente con todo lo que haces y cómo lo haces, en algunos casos incluso infringes la legislación, pero sobre todo te pones en una disposición muy vulnerable frente a la competencia, porque la competencia verá lo que haces, cómo lo haces y cuánto sacas y lo usará. ¡Uf! ¡Qué cansino y qué insostenible es la competencia! Por eso ese estado tan empequeñecido al que hemos ido dando lugar a nuestra civilización en un siglo y medio de deteriorar el Estado, lo hemos logrado. Ahora el Estado pues realmente vale para muy poco, ¿no? Está completamente tapado por el peso del sector financiero y las grandes compañías, ¿no? Bueno, pues ese Estado tiene que ser un Estado emprendedor, disruptivo, valiente, que con de momento pocos recursos y más creatividad y confianza y valores se vaya anteponiendo. Fijaros en Europa el año pasado se le puso, a todos nos pareció muy lógico que el gas tuviera un precio tope, porque ya eran unos precios tan obscenos, las ganancias de las instituciones relacionadas con el gas eran tan tremendas y el ciudadano o ciudadana ya no podía pagar ese gas, que era evidente que el sistema iba a colapsar. Entonces se aceptó por unos y por otros, los que tenían que pagar la factura y los que se enriquecían, que alguien pusiera tope. ¿Y quién pone el tope? No lo va a poner la empresa. Y el ciudadano se ríe, ¿no? Oye, no me pongáis el gas tan caro, ni caso. Pero cuando el Estado dice vamos a topar el gas, qué alivio. Claro, muchas empresas, Iberdrola, Endesa, dicen necesitamos que nos pongan un marco regulatorio acorde a la sostenibilidad. No va a ser una empresa la que se autolimite. Yo diría que sí, pero de momento, mientras ocurre, el Estado tiene que ganar un poco proactividad en esto, ¿no? Y necesitamos de intangibles, necesitamos de confianza. Hemos llegado a donde estamos, hemos llegado a hacer 8.000 millones de personas por hacer una cosa muy rara. Términos biológicos, que es confiar en años. La prueba es el billete de 20 euros que llevo en el bolsillo. Es un pedazo de papel, pero yo he estado aquí en confiar en cosas y ahora hay una crisis de credibilidad y de confianza. No confiamos, no confiamos. Empieza, y más cuando se están tensionando, en lo político, en lo social, en lo ambiental, hay mucha tensión, la tensión lleva a la desconfianza. Ahora no nos puede... Hemos llegado aquí gracias a ella y estamos en un volumen de lío planetario que necesita de intangibles como la confianza. Así que hay que confiar a riesgo de ser ingenuos o a riesgo de que te pillen con el paso cambiado, ¿no? En esto de enfriar la economía, piezas también, ¿no? Ejemplos, la slow fashion. Sabemos que el sector de la moda superfluos con la moda es una cosa un poco de tono, ¿no? El llenar son las imágenes de ropa que el norte global no quiere. Mucha cama, un sitio maravilloso, hectáreas de montañas de ropa, y mucha de esa ropa tiene todavía la etiqueta. Un tercio de la ropa en el Reino Unido no se llega a estrenar. El peso no puede recaer sobre el consumidor o consumidora. Si tú le pones a una persona una camiseta a 3 euros, se comprará 3, porque tenía 9 euros de presupuesto. ¿Cómo puede valer 3 euros una camiseta? Incluso 1 euro, que llega a valer en oferta.
final de temporada. Eso hay que enfriarlo por todos los lados. La slow con más o menos éxito. No estoy valorando, sino en la que no solo se le dice al consumidor que no consuma, sino al que produce camiseta que no produzcas tanta camiseta y al diseñador de camisetas que no diseñe tantas camisetas. Es enfriar todo el proceso. Eso va en la dirección de hacer menos con menos. Sostenibilidad. ¿Dónde se queda la slow fashion? Con los expertos del sector, pero al menos sí que va orientada a esa idea de menos con menos, no más con menos, que es un estado intermedio que no termina de funcionar. Por eso decimos, para provocar que crecimiento económico es prosperidad. En el sur global, en muchos países del sur global, al decrecimiento económico le llaman bien vivir. Es que han estado sometidos crónicamente a una deuda que no pueden pagar. Una deuda que les impone el Banco Mundial o que les impone el norte global para enriquecerse. Ellos los empobrece. Así que para ellos todo lo que sea producir menos, generar menos, para ellos es un relax. Hablo para ellos, a los endeudados del sur global. Pero planetariamente estamos endeudados todos. Os lo puse en el caso del agua que no tenemos. Estamos viviendo. Nos han dicho desde pequeñitos que si alguna vez heredábamos, viviéramos de los intereses, no del capital. Estamos consumiendo el capital natural, no los intereses que nos da la naturaleza. ¿La naturaleza qué intereses da? La sobreproducción. Bien, de eso hemos estado viviendo hasta los años 70. A partir de los años 70, cuando se pasó a esa situación que, una vez más, los niños de 8 y 10 años no entienden, que es que estamos utilizando 2 planetas y medio. Claro, no entienden y dicen, pero si solo tenemos un planeta. Digo, claro, porque nos estamos comiendo el capital. A los años 70 vivíamos de lo que producía la Tierra. A partir de entonces nos estamos comiendo lo que la Tierra produjo durante el petróleo, millones de años, nos lo estamos gastando en unos días. El agua nos la estamos gastando a más rápido de lo que se repone. Esto hay que frenarlo. Y si lo vemos no como una vuelta a las cavernas o un retroceso, sino lo vemos como una maduración, empezamos a valorar intangibles que no se traducen en indicadores monetarios, en Producto Interior Bruto, que no estarán recogidos en el telediario porque todavía los redactores de los grandes medios de comunicación no entienden esto y lo único que entienden es buenas noticias, España crece al 2%. Stanley Morgan ha hecho un estudio y el mundo puede estar varios años creciendo al 3% anual. Si mantenemos el crecimiento del 3% anual, medido en Producto Interior Bruto, en 10 años habremos consumido toda la energía que consumió la humanidad desde la última glaciación. Ya solo la cifra te dice que eso no va a ocurrir. Entonces podemos afanarnos de año en año, ir manteniendo un crecimiento del Producto Interior Bruto, pero, caray, que sabemos, es como si tú vas por una vía que se termina y dices, de momento el tren va muy bien. Sí, pero es que la vía se termina. Igual no tengo con precisión si se termina en el kilómetro 8 o en el 18. No sabemos si este crecimiento del 3% se puede aguantar 5 años o 10. De ese orden andará, pero recursos para eso. Entonces la inteligencia, y por eso lo de la recivilización, es anticiparse a que llevamos un rumbo que no es sostenible y recanalizarlo, porque todavía estamos a tiempo de muchas cosas, de no cruzar líneas irreversibles en la degradación ambiental, de compensar a los sectores más afectados por cambios estratégicos en la economía y en el modo que nos pongamos de acuerdo a funcionar. Eso es un decrecimiento. Lo alternativo al decrecimiento, que al final es lo mismo, pero es muy alternativo en cómo lo vivimos, es una recesión. Las recesiones económicas ocurren y a toro pasado los economistas las explican. Un decrecimiento es programar, es enfriar la economía y compensar, tomar medidas sociales, ayudar a un sector, reconvertir a otros. No digo que sea fácil, pero se sabe hacerlo, ¿no? Puntos de esperanza, ya me acerco al final. No sé cómo voy de tiempo, ya termino en unos minutillos. En esta última parte me pongo un poco... francesa a un montón de franceses reveló, esto está en francés pero se entiende bien, que el 65% de ciudadanos que no eran nada
económico. Para entender que hay que decrecer. ¿Cómo hacerlo? Es complicado. Bien, también sabemos cómo, pero tenemos que querer, tenemos que pensar que esa es la salida, ¿no? Y esto es otro de los mensajes que van en esa línea. La gente, los individuos de a pie, tenemos el rumbo, una influencia sobre el 70% queda en manos. Te sientes un poco empequeñecido, pero es que nosotros como ciudadanos, votantes y consumidores, inversores en algunos casos a pequeña escala, tenemos la capacidad de entrar en ese 70% de las emisiones. Así que no es poco el poder de la gente. Optimismo en lo social y en lo local. Hay comunidades energéticas, hay ejemplos de pueblos que se reinventan. Cerebro de primate, que sigue siendo el mismo. El el desarrollo ha crecido y el cerebro se nos ha quedado. Funcionamos en escalas pequeñas, humanas, no más allá de Algeciras. Nuestro cerebro puede desarrollar. Y por eso las ciudades que se toman como modelo, grandes para ser pequeñas como para ser disruptivas. Hay muchos ejemplos. Si me dan las fuerzas, algún día haré un libro con toda esa recopilación en el programa de radio. Las razones para el optimismo están los intangibles que no cotizan en bolsa y que son en el fondo lo que nos hacen intangibles como la que hablaba antes, pero también la colaboración, la transparencia, la participación. ¿Cuánto vale eso? Funcionales en términos de estabilidad, de resiliencia, muy valiosos. Y acabo con 5 buenas noticias. Ya son un poco envenenadas. Lo hacen porque son filántropos, nos aman a todos. Han visto ellos el problema. Para noticias que se apuntan con el. No somos multimillonarios, no nos conozco, pero me atrevo a aventurarlo. Es muy violento para nosotros apuntar el dedo y decir, millonario, maldita sea, nos cuesta mucho. Que sean ellos los que se apunten al dedo como diciendo somos una parte importante del problema, para mí es una buena noticia. Esta noticia tiene, porque claro, he dado cuenta que igual no van a ser multimillonarios si el sistema no se corrige. Entonces, prefieren poner un poco de dinero para poder seguir siendo multimillonarios. Pero bueno, vamos a aceptarlo como una buena noticia. Otra noticia, el famoso grado y medio. Las Naciones Unidas le han vuelto a ese grado problema. Vamos a por él. ¿Cuál es el obstáculo político? Bueno, al menos ya sabemos que se puede y ya sabemos cuál es el obstáculo. Tercera, la Agencia Internacional de la Energía ha creado, los cuales maravillosa, multiplicar las renovables en 6 años, bien, sabemos que eso tiene su lado espinoso, bien. Reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia, como me pondría ahí, también reducir la producción, pero mal. Pero fijaros, la tercera sí que está bien. Las petroleras, que yo les pediría que dejen de hacer petróleo, pero todavía no estamos ahí, a mí no me escuchan, por lo menos que afronten los gastos de evitación. Se debería emitir y el coste tecnológico para que no se emita, que lo paguen las petroleras. Es una buena noticia. También tenemos la buena noticia del año pasado de que tenemos un nuevo derecho humano universal. El derecho humano universal
es saludable. Podemos hacerlo que con los otros derechos, pisarlos o ignorarlos, o podemos usarlo como una herramienta. En plena era Bolsonaro, el Tribunal Supremo de Brasil utilizó derechos humanos internacionales para poner fondos climático con un presidente. Las herramientas están ahí, se pueden usar. Otra cosa es que las ignoremos. Quinta de la selección de buenas noticias, la Unión Europea pacta por fin, tras meses muy tensos con el Partido Popular Europeo y los agricultores poniendo todo tipo de trabas a una ley, digamos, de vanguardia, una ley que era ejemplar a nivel planetario, que servía de referencia, en la que se ponía la renaturalización, el capital natural, como una forma de auténtica. Se veía que en el corto plazo afectaba a determinados sectores y entonces hubo un rifirrafe en el mes de mayo, en el mes de junio, se iba aprobando pero por los pelos, luego parecía que se caía. Finalmente, con muchos recortes, ha sido aprobada y se va a implementar una ley que nos protege a todos, porque la economía solo es una parte y muchas veces muy depredadora de derechos y de recursos. Estamos en tiempo, yo creo que no se le escapa nada, hay que moverse. Y además psicológicamente, antes mencionaba lo de la psicología, pensar que en el norte global lo que va creciendo más deprisa son los trastornos mentales. La salud física la tenemos bastante bien gestionada en el norte global. En el sur global todavía tienen mucho recorrido. Aquí, bolsos y bolsillos, hay medicamentos para tratar trastornos mentales. Esto no para de crecer. Y se demuestra que la mejor gestión de los trastornos mentales, la ecoansiedad, el estrés, es hacer, es ser un activista. Ser un activista no solo es ser de Greenpeace y luchar por el medio natural, también se puede y se debe ser de todos estos frentes que componen una civilización, lo sanitario, lo social, la economía. Cuando ves que algo no está bien, un activista no se queda quieto, se activa en una escala de 0 a 10 en lo que puedas, pero al menos te activas. Y esa activación tiene un ejemplo que sirve de referencia a otros y a ti mismo te hace sentirte haciendo lo que toca hacer. Y por eso estoy hoy aquí. Me he complicado la agenda, como decía. He hecho lo que he podido por llegar aquí y lo hago con gusto porque me parece que es mi contribución a abrir ojos y a mover a la gente a que se anime, a que hay salida, no es fácil, pero la hay. Civilización patas arriba. Es muy ambicioso. Yo querría que no se hicieran más bromas con que es más fácil, veremos antes el final del mundo que el final del capitalismo. Se ha dicho muchas veces, es un aforismo ya clásico. Yo creo que hay que cambiar no solo el capitalismo, hay que cambiar la civilización entera. Y os he contado ejemplos y piezas. Y eso no es político ni ideológico, es físico, biológico, matemático, científico. La civilización se asoma a un fin de ciclo. Y en lugar de esperar a que colapse, como han colapsado las anteriores, estamos en una maravillosa y estupenda oportunidad histórica de formar parte de la transición, de una transición, pero tiene que ser más valiente, no poner pequeños parches en la fase 1 de la sostenibilidad, ni en la 2, de la fase 3. Así que cuando entendemos la magnitud, o cuando la entendamos, la magnitud del lío en el que estamos, todos seremos bastante más valientes y podemos contribuir más decididamente a cambiar de rumbo. Muchas gracias. Alarga mucho. Bueno, Fernando, yo creo que es una gran conferencia. Gracias. Donde nos has ayudado a ver eso, pues dónde estamos, ¿no? Y me alegra mucho bueno, que reiteres el hecho de que todos y cada uno de nosotros podemos poner de nuestra parte, ¿no? Es algo que yo comentaba en la inauguración y que siempre que hacemos alguna actividad aquí en la Fundación de tema de desarrollo sostenible lo comentamos, ¿no? Pues, de hecho, muy recientemente hice una presentación hace 2 viernes en otro lugar y terminaba con eso, ¿no? Con esa pregunta de, bueno, ¿y qué podemos hacer individualmente? Y había algunas personas que me decían que nada, que iban a hacer, sí, claro, a nivel mundial. Y bueno, afortunadamente había otros que decían, como que no.
Pues claro que podemos hacer, y es cierto, y es que es así, es que o nos involucramos todos o, bueno, ya vemos cómo vamos, ¿no? Un poquito regular. Bueno, pues yo quiero dar paso brevemente, porque, bueno, para no pisarnos mucho con la siguiente exponencia, ahora vamos a hacer un descanso, pero previamente alguna pregunta aquí en la sala. Ahora mismo no hay ninguna pregunta de los asistentes online, así que aquí Lechu, le pasamos el micrófono. El tema, sí, el tema del micrófono es porque si no, los que nos están siguiendo vía streaming no nos escuchan bien. Aquí no tenemos necesidad, pero... Buenas. Ante todo, mi enhorabuena tanto por la charla como tu trayectoria. Te sigo por Facebook, pocas redes sociales sigo, ¿vale? Siempre he pensado que estamos en carnaval. Actualmente toca disfrazarse de verde. Los fondos europeos, las famosas transiciones ecológicas, está ahí. Mi pregunta sería, ¿qué opinas sobre esos políticos, youtubers, influencers, que niegan sistemáticamente el cambio climático? Incluso ironizan con ello. Y hay frases como es responsable detrás del cambio climático está el comunismo bolivariano, en horas de calor lo más fácil es combatirla metiéndose en una iglesia o en el Corte Inglés, etcétera. O incluso aquí ha habido una frase que se ha repetido por políticos en esta ciudad, de que el medio ambiente nunca puede ser un obstáculo para el desarrollo económico. Eso sería desarrollo insostenible. Claro. Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo que en una civilización hay cabida para todo y tenemos que aprender a convivir, ¿no? Y personas y instituciones que dicen ese tipo de cosas, tenemos que entenderlas. En la comunicación hay una fase que se nos olvida, que es la fase de escucha. Y la escucha requiere realmente ponerse en el plano del que emite mensajes a veces tan sorprendentes para la ciencia o para la sensatez o para distintos sectores de la sociedad como los que has ilustrado. Creo que enriquece entender qué ha llevado a esas personas a decir esas cosas, ¿no? A alejarse tanto de lo que es un conocimiento más amplio, más apoyado por la ciencia, pero también por más sectores de la sociedad. En el caso del negacionismo, yo creo que es importante distinguir los tres grandes grupos o tipos de negacionismo, porque cada uno tiene un tratamiento diferente. Y si no das un margen para entender de qué tipo de negacionista se está hablando, pues lo puedes tratar de forma equivocada. Está el negacionismo patológico. La patología de negar la realidad es tan antigua como la humanidad. Cuando la realidad te supera, una reacción patológica, pero muy común, es negarla. Negar la muerte de un familiar, negar un cataclismo, negar el cambio climático. Es una patología. Esa patología, desde luego, no se cura en las redes sociales. Esa patología se cura con profesionales de la sanidad y con un entorno afectivo de familiares y amigos que te sepan entender. Ese es un caso, no es mayoritario. Tenemos el caso mayoritario, el de tipo 2, que es el de no me viene bien el cambio climático y lo voy a negar. Este es el más común. El tratamiento de ese tipo, que básicamente se apoya en distintas formas de egoísmo, creo que tiene que basarse en la denuncia. Que la primera denuncia es una denuncia social, puede ser una denuncia en redes, puede ser una denuncia en los medios de comunicación, la denuncia, pero llevar incluso a ámbitos jurídicos, a la denuncia hasta sus últimas consecuencias. Hay que denunciar porque ese egoísmo nos empobrece a todos y empieza a entrar en derechos, libertades de los demás. Y por eso creo que hay que ejercer una cierta intolerancia contra ese tipo de negacionismo y llevarlo a las denuncias hasta donde podamos. Y el tercer tipo de negacionismo es el que podemos incurrir muchos de nosotros. Es un negacionismo en el que te entran dudas, la ciencia no es rotunda, la situación es compleja, ahora me viene mal, y todo esto se te hace un poco bola y cuando te quieres dar cuenta, tú también eres un poco negacionista. Este último caso, que un caso muy extremo sería el de realmente ignorancia, pero qué ignorancia completa del cambio climático hoy es muy rara. La ignorancia completa se cura con clases, con libros, con vídeos, pero es raro realmente no saber. Es más próximo a este caso en el que amplificas un poco la duda, no te sientes muy fuerte en las evidencias y eso también se cura hasta cierto punto
hablando, entendiendo, leyendo, cruzando tu opinión con otras personas, pero de una manera más crítica y receptiva de lo que se ven en esas afirmaciones que has puesto de ejemplo, que por desgracia están ahí y que yo creo que no hay que obviarlas, hay que entender por qué surgen, ¿no? Ana. Ahora después de... Buenos días. Yo lo primero, darle las gracias por su exposición. Gracias. Hace mucho tiempo que lo sigo y para mí, y Rosa lo sabe, era un placer pensar que iba a estar con nosotros después de ese recorrido que ha hecho Canarias, Madrid, no, Valencia y todo esto que lo ha contado Rosa. Dos cosas rápidas. Una, me alegra mucho que haya comentado lo de la renaturalización, el programa de la Unión Europea, aunque hay mucha reticencia por parte de los grupos ecologistas, sobre todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena noticia, a priori, ¿no? A mí ya decía que las buenas noticias eran un poco amargas porque no eran perfectas, bueno, ¿no? Es una buena noticia. Y en segundo lugar también, y es una cosa que siempre me pregunto, porque ya le digo que lo sigo hace mucho tiempo, entonces escuchándolo y viendo lo claro, ¿no?, que expone a todo lo que nos enfrentamos, ¿los políticos lo escuchan a usted? Sí que me escuchan, ¿eh? Pero luego vemos que hacen lo que les parece o les viene o les cuadra, ¿no? Una de las cosas más frustrantes para los científicos, excepto yo soy un poco anomalía, pero me siento solo a veces, y necesito ayuda. Pero es muy comprensible lo que le pasa a mis colegas. En sede parlamentaria nos piden muchas veces comparecencias. Hay un tema polémico y se le llama a los técnicos o a los científicos. Muy bien. Entonces hacemos una ponencia muy preparada, tal, demostramos cosas. Especies invasoras, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en el Jardín Botánico de Madrid y hizo esa comparecencia, explicó todo aquello, todos los políticos escucharon, le dieron las gracias, entendieron muy bien y no hicieron nada que tuviera nada que ver con eso, con lo cual este amigo mío ya no va nunca más a una sede parlamentaria. Yo sigo yendo, porque creo que es lo que toca hacer. Y ¿por qué me hago incombustible? Porque me he independizado del cumplimiento de objetivos. Yo hago las cosas porque hay que hacerlas. Si se logra algo, es un premio. Es como en un partido de fútbol. Si tú has jugado bien, fenomenal. Si además ganas, es un premio. Si yo consigo que un programa electoral se oriente en alguna de estas medidas, es un premio. Pero el hablar de esto con un político creo que es obligatorio. Y por eso me llaman de Inditex. En el sector financiero me llamaron a unas conferencias, me pidieron por favor que no le diera mucha caña. Y yo quité alguna diapositiva porque tampoco quiero molestar, quiero provocar sin molestar, pero provocar sí. Entonces dejé 4 de las 6 candentes diapositivas y por la noche me llamaron algunos financieros a decir: Fernando, pásame ese informe, no sabía la responsabilidad ambiental de... Entonces, no te digo que haya cambiado al sector financiero, pero al menos hubo 2 o 3 que me llamaron y que no sabían. Y creo que hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y los ecologistas, cuando nos vemos, por ejemplo, yo tengo también una simpatía con el sector y me siento que muchas veces utilizan argumentos científicos, con lo cual me veo que tengo que estar respaldando porque me leen o nos leen a la ciencia o al IPCC, que al fin y al cabo es un panel de científicos. Y por ejemplo, en una cumbre del clima, los ecologistas me decían: Fernando, te veo muy, muy tibio. Claro, ellos son más batalladores. Y digo, está bien, vosotros ir dando caña. Yo voy con otra narrativa y voy intentando que me escuchen. Tengo una línea de currículum que no llego a poner, y es en sede parlamentaria. Una de las veces que fui a hablar de cambio climático, al acabar, las distintos grupos políticos tienen un rato contigo, te agradecen que hayas ido, se comenta sobre tu ponencia y demás, ¿no? Y entonces un rato que estuve con el grupo de Vox, ¿no? Y para mí era muy llamativo. Entonces me resultaba sorprendente entenderles. El caso es que cuando volví a la bancada que me convocó allí, que era la bancada socialista, me dijo: Fernando, ¿cómo has estado tanto tiempo? Normalmente lo que ocurre es que la gente va a Vox, saluda y se vuelve como no teniendo nada que ver. Y digo, es que yo tenía auténtica curiosidad por entender su postura, entender cómo podían negar el cambio climático. Y ellos notaron que lo mío no era cinismo. Porque claro, en este tipo de escuchas, si eres cínico, se denota. Y no funciona la escucha. Y yo realmente quería escucharles, quería entenderlos. Me parecía asombroso. Es como si viéramos, no sé, un gorila albino cruzar por el campus. Te quedas como diciendo: quiero entender esto. O sea, esto es muy raro.
Y ellos lo notaron y me estuvieron argumentando. Y por eso estuve tanto tiempo con ellos. Y los demás no entendían qué tenía yo en común. No, no es que tenga en común. Lo que quiero es entenderles. Creo que es muy importante que aprendamos a entendernos sin perder la diversidad. O sea, creo que en biología está muy claro el valor de la biodiversidad y lo tenemos que trasladar a la sociedad. Viva la sociedad diversa en lenguas, en culturas, en identidades de género, en todo tipo de cosas, ¿no? Conozco esa postura por un amigo común que es José María Montero. Exacto, exacto. Muchas gracias. Un placer. José María, la pregunta que hay por aquí. Hola, Hola. Fernando, enhorabuena. Bueno, me uno a todos los reconocimientos y las Gracias. enhorabuena de los que me han precedido. Estoy casi al 100% de acuerdo con el planteamiento que has hecho. Yo entiendo que la humanidad globalmente sigue avanzando a nivel mundial. Cada vez, afortunadamente, hay menos dictadura, cada vez hay menos analfabetismo, cada vez a nivel global. Claro, eso convive con que las desigualdades cada vez son mayores y también convive con que nosotros hemos sido afortunados al nacer como hemos nacido, con la fisonomía y donde hemos nacido y el haber tenido acceso a educación, cultura. O sea, si nos reencarnásemos y nos volviesen a sortear 100 veces, resultaríamos perdedores por lo menos 92 de las 100 veces. Dicho eso, hay un factor que es fundamental. O sea, se están celebrando ayer y hoy, creo, en Sevilla, la entrega de los premios Grammy, con la asistencia de Rosalía, de Shakira, de Bisbal y demás. Probablemente dentro de 500 años nadie se acordará de Rosalía, de Shakira, de Bisbal y demás, pero en el siglo IV a.C. Aristóteles decía, desde esta gira, que si buscas tu felicidad, olvídate, busca la felicidad de los que te acompañan y la conseguirás. Entonces, el que hace un mes se anunciara que Amancio Ortega había recibido 2.150 millones de euros de dividendo, eso es una boutada, eso es una auténtica estupidez. O sea, siempre se ha dicho que cuando tú estás harto de gamba, ya no quieres más gamba. Entonces, no tiene sentido en una vida finita tener unos capitales casi infinitos. Entonces, yo creo que la clase media están desapareciendo, porque cada vez hay menos ricos, pero los ricos son más inmensamente ricos y los demás, con los avances tecnológicos, que son mayoritariamente favorables, pero en cierta proporción te esclavizan, porque estás viviendo una vida que no es la que tú necesitas, porque nosotros no nos movemos a la velocidad de la luz, como los móviles, como la internet, las telecomunicaciones y demás, pero sin embargo la tecnología sí propicia que haya trasplantes de corazón, o sea que es importante. Entonces, con lo que yo quiero concluir es que, por supuesto, hay que vivir haciendo, porque si no, ¿qué haces viviendo? Tiene sentido. Hay por ahí una anécdota de latinoamericana del colibrí, que cuando estaba la selva de la Amazonía ardiendo, con su pico iba a un lago y medio centímetro cúbico de agua lo echaba encima de las llamas. Y el jaguar lo vio y se reía de él. ¿Tú qué haces? ¿Tú te crees que tú vas a apagar el fuego? Y digo, yo no, pero en la selva yo he nacido, es mi hogar, mi familia, está mi futuro y yo hago mi parte. Entonces, ya termino y ahora sí, yo esto lo intrapolo al campo de Gibraltar. Yo he tenido la suerte de trabajar en una gran empresa, de recorrerme todo el mundo y he visto sitios en el mundo indudablemente desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista político, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, más avanzado que el estrecho de Gibraltar y que la bahía de Algeciras. Pero soy capaz de arriesgarme a decir que globalmente aquí pasan cosas que nada más que pasan aquí. O sea, en el estrecho de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, en el campo de Gibraltar, pasan cosas que solo pasan aquí. Y por eso precisamente yo, que yo no soy oriundo de aquí, pues me he quedado aquí porque entiendo que aquí está el futuro. Aquí está el futuro. Llevamos aquí 40 minutos escuchándote gratamente. En estos 40 minutos han pasado 10 barcos por el estrecho de Gibraltar. 10 barcos que llevan oportunidades de negocio. En el puerto de Rotterdam, del puerto de Rotterdam viven 200.000 familias. Del puerto de Algeciras viven 40.000 familias. El puerto de Algeciras podría ser el puerto de Rotterdam si nos lo propusiésemos. En definitiva, la solución está en nuestras manos.
el campo de Gibraltar, proporcionalmente, y aunque estoy de acuerdo contigo que el PIB per cápita no quiere decir nada y para qué tanto crecer y no crecer, pero el PIB per cápita del campo de Gibraltar en los últimos 40 años no ha avanzado proporcionalmente respecto del PIB per cápita de Andalucía, ni de España, ni de la media de la Unión Europea. Por lo cual, en términos absolutos, no hemos avanzado absolutamente nada, teniendo las fortalezas tan maravillosas que tenemos por el posicionamiento geoestratégico, y la pandemia nos ha enseñado que el posicionamiento geoestratégico es ideal, la logística, las renovables, el sol, el viento, el hidrógeno, el amoníaco, todo eso lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Pues falla lo que tú has puesto al final. Falla el compromiso, la confianza, el empowerment, el empoderamiento, como decimos hoy, y el peso político y el compromiso político para que esta comarca sea lo que se merece. Hemos tenido la suerte de vivir tenemos 2 parques naturales, ¿no? 2 parques naturales que son maravillosos, con réplicas en el norte de África. Y entonces, pesimismo ninguno. El mundo no se va a acabar antes que el capitalismo, porque el mundo no se va a acabar nunca. Acabaremos la especie humana, pero el mundo no va a acabar nunca. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de que decir qué tengo yo que hacer para que mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos no se tengan que ir a Tokio, a Yokohama o a Hamburgo a trabajar. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, has tocado muchos temas en los cuales estoy básicamente de acuerdo, y creo que el énfasis en los nietos y en los hijos hay que quitarle un poco de peso para poner énfasis en nosotros mismos, para ser buenos padres, buenos abuelos, para estar a tiempo de hoy, a la altura de los desafíos que tenemos ya hoy. Y creo que es importante que enfoquemos qué es lo que queremos, porque tenemos en nuestro alcance un rango de cosas, y no terminamos de ponernos de acuerdo qué va primero, y todo a la vez sabemos que no se puede conseguir. Lo que quizá decías del campo de Algeciras, es que tiene a su alcance poder ser un Rotterdam, pero también tiene a su alcance, y lo está haciendo, ser otras cosas que le dan un otro valor. Y ese tipo de decisiones estratégicas es a las que creo que hay que darle una buena pensada, y no seguir en la inercia de desarrollo en lo económico, en lo material solamente, que sabemos que tiene los días contados. Así que pues es bonito poner en valor puntos de diversidad que hacen que una persona como tú haya decidido quedarse aquí porque encuentra otras cosas que no hay en otros lados. ¿Qué son esas cosas? Y a lo mejor entre esas cosas hay cuestiones que son mucho más sostenibles que no el amoníaco o el ser una estrategia, digamos, portuaria, que te hace enriquecerte, pero empobrecerte en tantas otras cosas. Bien, bueno, pues yo sintiéndolo mucho, tengo que cortar el turno de preguntas. Nos encantaría seguir debatiendo, pero vamos a cortar aquí. Tenemos ahora un café preparado. Como vamos de tiempo un poquito ya avanzado, 15 minutos a menos 10 comenzamos, ¿vale? Retomamos el encuentro.